Descargo de responsabilidad. Esta es una historia completamente ficticia sobre Yenlisa. La isla no perdona la distancia. La beca Meridian. El correo llegó un martes, a las 6:47 de la mañana, mientras Jenny Kim estaba en el laboratorio contando horas de sueño que no había dormido. Asunto: finalistas, beca Meridian de investigación ambiental. Abrió el archivo adjunto con los dedos todavía húmedos de reactivo y su nombre apareció en la lista. Segundo renglón, lo leyó 2 veces, luego leyó el primer renglón. Lisa Manovan. Cerró el portátil. La beca Meridian era, en términos prácticos, la diferencia entre terminar el doctorado con financiación o terminar el doctorado trabajando de camarera los fines de semana. Era 8 meses en la estación Kailua, un punto remoto en el archipiélago interior del Pacífico Norte, con acceso a uno de los ecosistemas costeros menos documentados del planeta. Era publicaciones, era el nombre en boca del comité de Oxford, era, en resumen, todo lo que Jenny había construido durante 5 años de trabajo silencioso y metódico. Y Lisa Manovan lo quería exactamente igual. Se conocían de la manera en que se conocen dos personas que comparten departamentos sin compartir nada más, de vista, de pasillo, de esa tensión específica que existe cuando dos personas muy capaces saben exactamente cuánto vale la otra. Jenny era ecóloga costera, especializada en patrones de recuperación de arrecifes. Lisa era bióloga marina con foco en comportamiento de especies migratorias en entornos perturbados. Sus investigaciones no eran idénticas, pero se solapaban lo suficiente como para que las dos aspiraran a los mismos fondos, los mismos congresistas invitados, la misma atención limitada del profesorado. Nunca habían tenido una conversación real. Jenny abrió el portátil de nuevo y releyó las condiciones de la beca. Abajo, en letra pequeña, una cláusula que no había notado la primera vez: en caso de que 2 finalistas sean seleccionadas para evaluación simultánea, la estación dispone de capacidad para alojar a ambas durante el periodo de prueba de 6 semanas. La decisión final se tomará al término de dicho periodo, en función de la calidad y viabilidad del proyecto desarrollado in situ. 6 semanas, en una isla, las dos. Cerró el portátil otra vez. Primer día, primera tormenta. La lancha que las llevó a la estación Kailua tardó 4 horas desde el puerto continental. Lisa pasó el trayecto en cubierta con los ojos en el agua, tomando notas en una libreta de campo que protegía del viento con el antebrazo. Jenny se quedó dentro, con los auriculares puestos y la espalda deliberadamente orientada hacia la puerta. No era hostilidad exactamente. Era economía de energía. La estación era más pequeña de lo que cualquiera de las dos esperaba: un edificio principal de madera y metal galvanizado, 2 laboratorios compactos, una cocina comunitaria y 2 habitaciones separadas por una pared tan delgada que Jenny, la primera noche, pudo escuchar el sonido de una pluma arañando papel durante horas. Lisa era de las que escribían a mano. Ese detalle, por alguna razón, la irritó. La coordinadora de la estación, una mujer danesa de 50 años llamada Astrid, las recibió con café, 2 mapas batiométricos y una sola advertencia: el sistema de telecomunicaciones de la isla era intermitente entre noviembre y enero, y estaban en noviembre. Llamadas de emergencia, sí, correo electrónico, quizás, videoconferencias con el comité evaluador, en los mejores días. Las condiciones son parte de la evaluación, dijo Astrid sin ninguna inflexión especial, como si estuviera anunciando el pronóstico del tiempo. Jenny miró a Lisa. Lisa miraba el mapa. La primera semana fue de una cortesía tan cuidadosa que resultaba físicamente agotadora. Buenos días, gracias por el café, ¿usas el microscopio esta tarde? Las dos trabajaban con eficiencia impecable, se movían por la estación sin colisionar, compartían el espacio de cocina en turnos no escritos pero perfectamente sincronizados. Era la coexistencia de 2 personas que se respetan demasiado como para ser descuidadas la una con la otra. La tormenta llegó el 8º día. No fue una tormenta tropical, esas eran otro tipo de problema, sino el tipo de frente frío que baja desde el norte arrastrando lluvia horizontal y viento que no avisa. Jenny estaba en el agua cuando empezó, a 40 metros de la costa, tomando muestras en uno de los puntos de monitoreo que había establecido en los primeros días. Vio el cambio en el color del cielo y empezó a nadar hacia la orilla, pero la corriente ya había girado. Fue Lisa quien la vio desde el muelle. No hubo deliberación, se quitó las botas, calculó el ángulo y se tiró. Llegaron a la orilla las dos jadeando, Jenny con la caja de muestras todavía en la mano y Lisa con un corte en la rodilla que no parecía importarle. Se quedaron tumbadas en la arena mojada unos segundos que a Jenny le parecieron más largos de lo que probablemente fueron, la lluvia cayendo en diagonal, el viento empujando.
Gracias, dijo Jenny. Las muestras están bien, dijo Lisa, mirando la caja. Jenny se rió, no pudo evitarlo, era la primera vez que se reía en 8 días. 3. Lo que se comparte sin querer. La tormenta duró 3 días, durante ese tiempo no pudieron salir al agua, los datos de sus estaciones de monitoreo quedaron incompletos y Astrid, que vivía en una vivienda separada a 500 metros, les mandó un mensaje de texto que decía escuetamente, aguanten, pasa. Jenny y Lisa aguantaron en el edificio principal. El primer día fue de silencio productivo, cada una en su extremo de la mesa grande del laboratorio, trabajando en sus datos, con los auriculares como fronteras físicas. El segundo día, cuando la batería del portátil de Lisa llegó al 12% y el cargador que había traído era incompatible con los enchufes de la estación, la frontera se disolvió. El mío carga igual, dijo Jenny, sin levantar la vista. No era un gesto especialmente generoso, era la clase de pragmatismo que impone el espacio compartido, pero Lisa lo recibió con una gratitud que no tenía nada de performativa y que, por eso, Jenny no supo muy bien cómo manejar. El tercer día de tormenta se convirtieron, sin que ninguna lo propusiera formalmente, en la clase de personas que comparten la mesa sin auriculares. Lisa le habló de una migración de ballenas que había documentado en su tesis de máster, en aguas del estrecho de Georgia, y de cómo los patrones habían cambiado tan rápido en 3 años que sus propias predicciones ya eran papel mojado. Lo explicaba con una precisión que no era frialdad sino más bien amor, el tipo de amor que se tiene por algo que se entiende profundamente. Jenny habló de los arrecifes. Llevaba 5 años estudiando cómo se recuperan, o no se recuperan, los ecosistemas de coral después de un episodio de blanqueamiento masivo. Le había costado separar la esperanza de los datos, que era la parte difícil, porque los datos eran frecuentemente crueles y la esperanza era difícil de sostener cuando los números no acompañaban, pero había algo en los sitios donde la recuperación ocurría, en los patrones que todavía no entendía del todo, que la mantenía mirando. Lisa la escuchó con esa atención que no es cortesía sino interés real, el tipo que se nota en cómo alguien inclina ligeramente la cabeza, en las preguntas que hace entre párrafos. ¿Crees que hay algo en la composición del sustrato?, preguntó. Puede. Estoy mirando también la comunidad microbiana asociada, si hay diferencias significativas en los sitios de recuperación. Eso encajaría con lo que documenté en Georgia, los sitios donde las ballenas seguían frecuentando tenían perfiles microbianos distintos. Nunca conecté las dos cosas. Se miraron. Había algo ahí, ninguna de las dos lo dijo, pero las dos lo vieron, la forma en que sus trabajos, que habían existido en paralelo durante 5 años, de repente apuntaban hacia el mismo punto. El problema de colaborar con tu rival. El problema era simple y tenía forma de paradoja, cuanto más trabajaban juntas, mejores eran los resultados, y cuanto mejores eran los resultados, más absurda se volvía la idea de que solo una de las dos podía ganar la beca. Jenny lo detectó primero, era la más analítica de las dos en ese sentido, o quizás simplemente la más desconfiada de sus propias emociones, que era otra manera de decir lo mismo. Pasó una tarde entera tratando de convencerse de que lo que estaba desarrollando no era una colaboración sino una acumulación de datos paralelos que casualmente se complementaban. No le funcionó. Para la tercera semana habían establecido un protocolo conjunto de muestreo en los puntos donde sus áreas de investigación convergían. Lisa se sumergía más profundo, Jenny cubría la zona intermareal. Compartían los datos al final de cada jornada en la mesa grande, sobre papel impreso porque la señal del servidor era demasiado inestable para trabajar en la nube. Jenny había empezado a reconocer la escritura de Lisa, la letra inclinada hacia la derecha, la manera de abreviar las unidades de medida. También había empezado a reconocer otras cosas. La forma en que Lisa se concentraba, una quietud particular que no era distancia sino presencia total, como si hubiera decidido que lo que tenía delante merecía toda su atención. El hábito de quedarse en la cocina 5 minutos después de terminar el café, mirando por la ventana hacia el agua, con esa expresión que Jenny había interpretado al principio como distracción y que ahora identificaba como el momento en que Lisa procesaba algo que no había terminado de pensar. El hábito de preguntar antes de asumir, siempre. ¿Puedo ver tu registro del punto 3? No, dame el registro del punto 3, siempre preguntaba. Jenny no era la clase de persona que llevaba cuenta de esas cosas, pero las llevaba. La cuarta semana, mientras procesaban juntas una serie de muestras de sedimento, Lisa dijo, sin levantar la vista del microscopio. Si esto sale como creo, esto es un paper conjunto. No podemos presentar un paper conjunto al comité, la beca es individual.
Lo sé, digo después. Jenny no respondió inmediatamente, ajustó el enfoque del suyo propio, contó mentalmente hasta 4. Después de que una de las dos gane. Después de que una de las dos gane, confirmó Lisa, con una neutralidad tan perfecta que Jenny no pudo leerla. Trabajaron en silencio los siguientes 20 minutos, luego Jenny dijo. Sí, después. Noche sin señal. En la quinta semana la señal de telecomunicaciones cayó por completo durante 48 horas, sin internet, sin llamadas, sin el ruido de fondo del mundo exterior. Solo la isla, el agua alrededor, el sonido del viento en el metal de la estación. Fue Jenny quien propuso la hoguera, o más exactamente, fue Jenny quien sacó la leña del cobertizo sin decir nada y Lisa quien entendió la invitación y trajo las tazas. Estuvieron un rato calladas, que era una calidad diferente de silencio a la de las primeras semanas. Este no era el silencio de dos personas que se cuidan de no revelar demasiado, era el silencio de dos personas que ya han revelado suficiente. ¿Por qué este proyecto?, preguntó Lisa. ¿En general o en específico? La recuperación de arrecifes. Podrías haber elegido algo con más financiación garantizada, algo más publicable a corto plazo. Jenny miró las brasas un momento antes de responder. Vi uno morir cuando tenía 16 años. Un arrecife en Jeju. Mi madre me llevó a hacer snorkel y el año anterior era completamente distinto, vivo, de colores. Ese año era blanco, todo blanco y silencioso. Pausa. Nunca encontré un lenguaje para hablar de eso que no fuera la investigación. Lisa no dijo nada durante un momento. Luego. Yo vi morir a mi perra en un episodio de calor extremo en Bangkok. Tenía 8 años, no es lo mismo, obviamente, pero fue la primera vez que entendí de manera corporal, no conceptual, que el clima se estaba yendo a la mierda. Y que nadie alrededor parecía conectar las dos cosas. Otra pausa. Desde entonces no puedo separar la urgencia de lo que hago de algo que se parece mucho al duelo. El fuego chispeó. Jenny la miraba. Lisa tenía los ojos en las llamas, la taza sostenida con las dos manos, el perfil cortado con esa precisión que Jenny había intentado no notar durante semanas. Había algo en Lisa que era fundamentalmente honesto, que no calculaba el efecto de lo que decía antes de decirlo, y Jenny, que calculaba casi todo, encontraba eso perturbadoramente atractivo. No lo sabía, dijo Jenny. ¿El qué? Nada de eso, llevamos 5 años en el mismo departamento. Lisa la miró entonces, directamente, con esa atención total que Jenny ya había aprendido a reconocer. No nos habíamos presentado realmente, dijo. Era verdad, y era, también, una manera muy específica de decir algo. Jenny no respondió, pero tampoco miró hacia otro lado. Vi. Lo que no cabe en el informe final. La última semana fue la más densa en todos los sentidos. Tenían que preparar los informes finales de manera independiente, esa era la condición de la evaluación, y ambas lo sabían, y ambas lo hacían, y entre medias seguían trabajando juntas en el protocolo conjunto como si no hubiera contradicción. Había contradicción. La ignoraban por acuerdo tácito. El penúltimo día, Jenny encontró a Lisa en el muelle antes del amanecer. Era un hábito que Lisa tenía y que Jenny había descubierto por accidente en la segunda semana, levantarse antes de que hubiera luz y quedarse en el muelle hasta que el agua pasaba de negra a gris a azul. Jenny se había asomado una vez por la ventana y la había visto ahí, quieta, y había vuelto a la cama sin decir nada. Esa mañana se quedó. Se puso a su lado en el muelle, a distancia razonable, con las manos en los bolsillos. Lisa no se sorprendió, o si lo hizo, no lo mostró. Estuvieron así un rato, viendo el agua cambiar de color. Mañana mando el informe, dijo Jenny. Yo también. ¿Cómo crees que está? El mío, dijo Lisa, está bien, el mejor que he escrito, una pausa que tenía peso, el tuyo también. Jenny la miró de reojo. ¿Lo has leído? He visto los datos, sé cómo piensas. Había algo en esa frase que era más grande de lo que cabía en ella. Sé cómo piensas. Jenny la dejó reposar un momento en el aire antes de responder. Entonces sabes que los dos son muy buenos. Sí. Y que solo uno puede ganar. Sí. El agua era ya azul pálido, los primeros pájaros marinos sobrevolaban la línea de costa. Si ganas tú, dijo Jenny, despacio, quiero que el paper conjunto sea el primero que escribas aquí.
Lisa se giró hacia ella, era la primera vez en semanas que Jenny la veía con algo que podría llamarse sorpresa. ¿Por qué? Porque es el mejor trabajo que he hecho, y salió de esto, no especificó qué era esto, no hizo falta. Lisa la miraba con esa atención completa que ya era familiar. Si ganas tú, dijo Lisa, lo mismo. No era un pacto, era algo más parecido a un reconocimiento, de que lo que había pasado en esas semanas, en esa isla, no cabía en ninguna categoría que ninguna de las dos hubiera traído consigo al llegar. Jenny notó que la distancia entre las dos en el muelle era considerablemente menor que la que había habido al principio, no recordaba haberla reducido, probablemente había pasado de manera tan gradual que ninguna lo había notado en tiempo real. Lisa tampoco se movió hacia atrás. Epílogo. 3 meses después. El correo del comité llegó un martes. Jenny lo leyó 2 veces antes de llamar a Lisa, era temprano en Seúl y Lisa estaba en Bangkok, pero atendió al segundo tono con la voz de alguien que tampoco había dormido bien. ¿Has visto el correo?, dijo Jenny. Acabo de verlo. Tú ganaste. Tú también, dijo Lisa. Hubo una pausa larga que ninguna de las dos llenó con nada. El comité había tomado una decisión sin precedentes, ante la calidad excepcional de ambos proyectos y la evidente sinergia metodológica documentada en los informes. Jenny había incluido el protocolo conjunto como anexo, y al parecer Lisa también, recomendaban extender la financiación para un proyecto binacional de 18 meses con base en la estación Kailua. Una beca para las dos, un proyecto conjunto, sujeto a aprobación del Consejo, que era, en términos reales, un trámite. 18 meses, dijo Jenny. En la isla. Las dos. Otra pausa, Jenny podía escuchar, a través del teléfono, el sonido de agua en el fondo. Lisa estaba cerca del mar, como siempre. ¿Cuándo puedes estar en Kailua?, preguntó Lisa. Dame 2 semanas para cerrar lo que tengo aquí. 2 semanas, repitió Lisa, como si lo estuviera anotando en la libreta de campo. Jenny estuvo a punto de colgar. Luego dijo, más despacio. Lisa. Sí. La próxima vez que empiece una tormenta en el agua, sal tú primero. Al otro lado de la línea, Lisa se rió, era la primera vez que Jenny escuchaba esa risa sin el viento de la isla encima. Le gustó igual.